Seguimos con el capítulo 5 en esta mañana. Y la verdad que lo que nos toca ver ahora es un tema bastante interesante, que se toca muy poco en las iglesias. Yo diría casi nada, ¿sí? Porque es un tema que nos confronta a todos. Bueno, la palabra siempre nos confronta, pero es un tema que se da cotidiano, en la vida diaria de cada uno. Y en esta mañana quiero hacer solamente la introducción para lo que vamos a ver los próximos domingos con estos textos que nos toca ver ahora. La verdad que cuando escogí el libro de Efesios para estudiar, después de haber estudiado Santiago, que fue un libro que nos bendijo mucho, nos ayudó en nuestra vida espiritual, dije, vamos a estudiar Efesios. Nunca pensé, y estoy tocando temas que nunca había tocado antes, desde un púlpito, porque son temas que se evitan para no incomodar a nadie. Pero en esta mañana y en mi vida siempre le digo yo al Señor, tu palabra tiene que ser compartida tal cual es, le guste a quien le guste, le caiga a quien le caiga, pero es la palabra del Señor. Y se traduce como ella es, ¿sí? Después cada uno decide cómo recibirla, ¿sí? Pero la palabra de Dios no tiene que ser, como dice el apóstol Pablo, y le dice a Timoteo, procura con diligencia presentarte de Dios como obrero aprobado que usa bien la palabra de verdad, sin ser adulterada ni manipulada, como lo vimos domingos anteriores. ¿Se acuerdan cuando vimos del tema de lo que usan las escrituras y la tuercen? Bien, Efesios 5, nosotros el domingo pasado analizamos del versículo 15 hasta el 20, ¿se acuerdan? Que hablamos de aquel que anda en el Espíritu, ¿no? Dice, mirad pues, versículo 15, voy a volver a leer, del capítulo 5. Dice, mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. ¿Se acuerdan que hablamos todo lo que el contexto de lo que implicaba la embriaguez en ese tiempo para las religiones que había? Dice, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Versículo 21. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Ese texto vamos a leer. El título para hoy día es el orden establecido por Dios en la familia, solamente la introducción. Vamos a abarcar en este título Efesios 5, del 21 al 6:4. O sea, hoy no vamos a ver todo. Solamente vamos a introducirnos y vamos a analizar hoy día solamente el versículo 21, que es lo que nos va a dar la introducción para lo que después Pablo viene hablando del versículo 22 hasta el capítulo 6, versículo 4, que es lo que vamos a ir viendo y analizando los siguientes domingos. Vuelvo a insistir y vuelvo a remarcar, es un tema que se habla poco en las iglesias y cuando se habla mal. Y cuando se explica de una manera que no es bíblica. Se malinterpreta de estos textos que Pablo habla, que son temas que lamentablemente se ha malinterpretado, lo que vamos a ir viendo los próximos domingos. Solamente lo que vamos a ver hoy a modo de introducción para poder entender lo que viene más adelante es lo que dice Pablo en el versículo 21 del capítulo 5, dice, someteos unos a otros en el temor del Señor. Esta es la introducción que Pablo hace. Una de las consecuencias, recordemos que Pablo viene hablando versículos anteriores de andar en el Espíritu, ¿no? Y una de las consecuencias de andar en el Espíritu, como lo describe Efesios 5:18, también consecuencia de eso es la sumisión. Pero vamos a entender lo que es la palabra sumisión hoy día para que nos va a dar la base
para lo que viene más adelante en los próximos domingos, para poder entender de manera adecuada cómo Pablo está tratando de instruir, guiar y corregir a la iglesia de Éfeso, porque como vimos el domingo pasado, la iglesia está, por lo general, era influenciada por la cultura y por las costumbres en que vivía, ¿sí? Ahora, lo siguiente es que Pablo aquí, ¿qué hace? Establece un principio general. ¿Cuál es? Este principio general es que la vida llena del Espíritu, ¿cómo se expresa? En la mutua sujeción. En el resto del capítulo 5 hasta el 6-9, Pablo amplía este tema de la sujeción o de la sumisión, ¿no? Del principio de la sumisión de los creyentes, cómo se aplica el control de las relaciones entre esposos y esposas, entre padres e hijos, y siervos y amos. Aquí Pablo va a explicar cómo se aplica esto en la vida y cuál es el fundamento necesario para poder entender las relaciones que se deben llevar más adelante, en los versículos que siguen, es el sometimiento el uno al otro en el temor de Dios, ¿sí? Esto es sumamente importante. Hoy día, entre las peores tragedias de nuestros tiempos que vivimos, se encuentra la muerte progresiva de la familia tal como ha sido conocida en un sentido más tradicional. Aquellos que tienen más años que de lo que están aquí, ¿no? Con mayor experiencia, por decir de alguna manera, ¿sí? La familia estaba constituida de una manera. Me acuerdo de mis abuelos, ¿no? La familia tenía un orden jerárquico. Y lamentablemente hoy día las familias han sufrido modificaciones. Estamos en lo que llamamos en la actualidad en la etapa de una modernización de la familia. De alguna otra manera, rompiendo esa estructura que nosotros teníamos años atrás de lo que implicaba una familia. Antiguamente nos encontramos con una familia tradicional. ¿Cuáles eran las familias tradicionales? Que se componían de padre, madre e hijos, ¿no? Viviendo juntos en un mismo hogar y se constituía como al padre el proveedor de todas las cosas. Años atrás difícilmente se veía, ¿no es cierto?, un desorden en vida de esto, porque cada uno sabía cuál era el orden y el rol que le correspondía dentro de esa composición de la familia. Siempre la familia tradicional ha tenido una estructura muy clara donde los roles de cada uno estaban establecidos y bien definidos, ¿sí? Sin embargo, con las nuevas familias modernas, la estructura de esta familia tradicional ha sufrido una modificación y cambios sumamente importantes y se ha vuelto más flexible e independiente cada uno. Por ejemplo, vamos a ver algunos ejemplos de lo que hay hoy día como familias más modernas. Tenemos la familia monoparental, que es un solo progenitor, es decir, madre o padre, que cría a los hijos. Tenemos familias constituidas solamente como padre o madre. ¿Sí? Nada más. Hoy día. ¿Por qué? Porque deciden tener una vida así. ¿Sí? A otros por consecuencias o situaciones de la vida. Yo crecí con mi mamá. Mi papá falleció cuando yo tenía 6 años. Mi mamá no se volvió a casar. Pero fueron por situaciones que se dieron de la vida. ¿Sí? Pero hoy día es una elección. Decido tener un hijo soltero y formar mi familia solamente con mi hijo. Es una elección que hoy se está tomando. Es una nueva modernidad de lo que es una familia. Después tenemos las familias reconstituidas, que surge de segundas uniones, donde conviven hijos de diferentes matrimonios o parejas, ¿sí? Eso antiguamente, hace años atrás, era difícil encontrar ese tipo de familia. Hoy día ya es algo normal, ¿sí? Vamos a ir analizando. Esto es solamente una introducción. Voy a darle mucha información de lo que es en la actualidad, para que podamos entender un poquito a lo que quiero llegar. Y también vamos a analizar el contexto donde Pablo habla de cómo se veía la familia en esa época, que no está lejos de lo que hoy nosotros estamos viviendo en esta época.
Después tenemos a la familia sin hijos. Hay parejas que deciden no tener hijos, porque tener hijos le complica poder llevar a cabo sus sueños y proyectos de vida. Usted dice, wow, sí, hay familias que deciden no tener hijos. Tenemos la familia homoparental, que son personas del mismo sexo que forman un hogar y hoy día pueden tener y criar hijos, que ya lo hay. Ustedes se dan cuenta cómo la familia moderna se ha ido desvirtuando de lo que era la familia tradicional. Y tenemos la familia de hecho o conveniente. Parejas que viven juntas sin un matrimonio formal, pero tienen un compromiso solamente afectivo. ¿Sí? Ahora, lo interesante de esto es que vemos aquí cómo todo se ha ido cambiando. Hay más, ¿no? Elegí algunas. Miren todas las familias que hay hoy día en la actualidad. Antiguamente había una sola forma de familia, que era la familia tradicional. Hoy día los homosexuales, las lesbianas, también están exigiendo tener derechos para poder formar sus propias familias, como habíamos dicho, y tener hijos. Y eso hoy día se está insertando dentro de los grupos eclesiásticos. De hecho, hay iglesias y denominaciones que hoy valoran y apañan lo que es el matrimonio homosexual. La nueva mentalidad acerca del matrimonio se refleja en la creencia que hoy día tienen los sociólogos y psicólogos de la sociedad. Por ejemplo, un comentario de un sociólogo, voy a citar palabras y la voy a leer textual y de manera de él, dice, en el pasado, el matrimonio era una institución social y económica necesaria. Hoy es una decisión personal y profundamente emocional. Su valor no se mide por la necesidad de supervivencia, sino por la búsqueda de la felicidad y el crecimiento individual y mutuo. Las parejas de hoy tienen la libertad de diseñar sus relaciones sin seguir un molde tradicional. ¿Qué nos dice este comentario de este sociólogo? Que hay un cambio de paradigma. Total, absoluto. El matrimonio, de ser un requisito para la estabilidad social y económica, hoy pasa a ser una opción basada en el sentimiento, en el afecto, en lo que yo siento y con quién siento compartir mis próximos años. En la actualidad, hoy día, en la iglesia y dentro de la sociedad, abunda la confusión acerca de cuál es la norma de Dios para el matrimonio y la familia. El punto que se ha infiltrado esto hoy en la iglesia. Según la INE, que es el Instituto Nacional de Estadística de aquí de Chile, la última estadística que se llevó a cabo fue en el año 2023 con respecto a los matrimonios, muestra que hoy en el país, decía en esos años, hace 2 años atrás, 59 de cada 100 matrimonios se disuelven. Muy alto el porcentaje. Difícilmente años atrás usted veía que una familia se disolvía. Era muy difícil. ¿Sí? De hecho, hay un informe de la revista La Tercera del año 2017, en esos años, hay una investigadora socióloga que se llama Viviana Salinas, que es de la Universidad Católica. Ella dice lo siguiente, y voy a citar textuales palabras, dice, en los últimos 25 años se han experimentado profundas transformaciones en el país. Disminución de la tasa de nupcialidad, ¿se acuerdan? Familias sin hijos. El aumento de la convivencia, prolongación de la soltería, aumento de los segundos matrimonios y el divorcio. Vemos una sociedad totalmente cambiada, ¿no? Otra socióloga, Alejandra Herrán, profesora de la Universidad de Valparaíso, y también es una investigadora asociada de la Universidad Diego Portales. Ella añade lo siguiente con respecto a la tasa de matrimonio en Chile. Dice que ha sufrido una baja sustantiva desde la década de los 90 a la fecha. Y ella dice lo siguiente, hoy la mayoría de las parejas jóvenes no se casan, sino que conviven. Y de esos muchos no transitarán el matrimonio.
ya sea porque se termine la relación o pasen al acuerdo de unión civil. ¿Qué es el acuerdo de unión civil? Es un contrato solemne celebrado libremente entre dos personas que comparten un hogar y una vida afectiva estable. Ante el Estado, uno firma, ambos pasan a ser reconocidos como convivientes civiles. ¿Cuáles son los derechos que te brinda el acuerdo de la unión civil? Solamente se establece un régimen de bienes, hay un pacto económico de bienes compartidos, se reconocen derechos de herencia y beneficios sociales, como por ejemplo puedes tener cargas familiares, y se crea un parentesco por afinidad con las familias del conviviente. Esto se puede celebrar entre parejas de diferente sexo y parejas del mismo sexo. ¿Cuál es la finalidad de esto? Regular los efectos jurídicos de la convivencia, otorgando seguridad y un reconocimiento legal. ¿Y cuál es la diferencia entre la unión, el acuerdo de unión civil con el matrimonio? Que el matrimonio tiene un carácter más religioso o civil con mayor tradición histórica, mientras que el acuerdo de unión civil es algo más nuevo. Aquí en Chile comenzó a regir en el año 2015. Y el matrimonio implica un vínculo más amplio y en términos de filiación y adopción, mientras que el acuerdo de unión civil se centra solamente en una regulación de convivencia y patrimonio. Ambos otorgan protección legal, pero el acuerdo de unión civil fue creado como una alternativa para quienes no desean casarse formalmente. ¿Cuál es la reflexión que sacamos en esto? Es que el acuerdo de unión civil refleja que las sociedades modernas buscan dar reconocimiento y protección legal a diversas formas que no son bíblicas de convivencias. Aunque desde la perspectiva cristiana, lo único que se reconoce es el matrimonio como un pacto sagrado ante Dios y ante los hombres. La última encuesta, que fue en el 2015, que se conoce como CASEN, que esta encuesta la realiza el Ministerio de Desarrollo Social y Familia de aquí de Chile, dice que desde 1990 los casados entre 15 y 29 años eran el 27,4%. Y eso se redujo a un 4,9%. Y una psicóloga también dice lo siguiente, voy a citar textuales palabras de ella, dice, aunque el matrimonio ha perdido centralidad como la forma de unión aceptada, eso no significa que haya perdido relevancia. Lo que pasa es que las generaciones más jóvenes buscan un tipo de matrimonio más igualitario que las generaciones anteriores, basado en el amor romántico, en la igualdad de género, en el compañerismo, en que los dos realicen tanto sus proyectos personales como profesionales. Esto en contraste con el modelo convencional de matrimonio, de hombre proveedor y mujer madre y dueña de casa. Según este comentario, habla que el nuevo modelo rompe con esa división rígida de roles promovido de manera en cada responsabilidad que nos compete a uno. ¿Por qué pasa todo esto? Porque la lujuria ha reemplazado el amor y el egoísmo de cada uno ha suplantado el sacrificio. El pastor de una iglesia evangélica de gran tamaño, no podemos decir el nombre, él informa que aunque la mayoría afirmaban ser cristianos, por lo menos el 70% de las parejas jóvenes que acudían a él para casarse ya estaban conviviendo. Es algo que se está insertando en el pensamiento de la cultura cristiana. Otras parejas dentro de las iglesias afirmaban ser cristianas y ellos decían que querían casarse por segunda, tercera y cuarta vez. Y con frecuencia afirmaban que en cada una de ellas el Señor las había guiado.
Si el matrimonio no anda bien en la iglesia, a duras penas, hermanos, esto va a funcionar en el mundo, tal como sucedía en el contexto del apóstol Pablo. Teniendo este contexto de nuestra realidad hoy día y en la sociedad en la que vivimos, analicemos el contexto en el cual Pablo vivía y escribe a favor del matrimonio a la iglesia de Éfeso. Lo primero que tenemos que analizar es la cultura judía, ¿no? ¿Cómo veía la cultura judía los matrimonios? Porque Pablo escribe en un contexto también, en cual la familia tenía también un estilo de vida. En la cultura judía, en el matrimonio en la cultura judía, los judíos mismos tenían una perspectiva muy baja de las mujeres. Eran consideradas como un poco más que sirvientas. De hecho, muchos judíos cuando iban a orar, oraban de la siguiente manera. Y dice, Dios, te doy gracias porque no soy gentil, ni esclavo, ni mujer. Esa es una oración que tenían los judíos. Para ellos una mujer, como dice ahí, era un objeto, no una persona. No tenían derechos legales las mujeres para el judío. El marido tenía poder absoluto para hacer con ella lo que quisiera. En la época del Nuevo Testamento, en la cual estaba Jesús y también el apóstol Pablo, el divorcio se había vuelto prácticamente algo muy fácil para ellos. ¿Por qué? Como dice ahí, porque la disposición relacionada con divorcio y nuevo matrimonio, ellos lo aplicaban según lo que Deuteronomio 24:1 decía, se había distorsionado para incluir cualquier ofensa o desagrado a los ojos del esposo, porque Deuteronomio 24:1 dice que el esposo puede darle, si no le haya gracia ante los ojos de él, la esposa puede darle carta de divorcio. Pero ellos habían manipulado este texto, lo habían interpretado de una manera netamente beneficioso para el hombre. En este texto ellos lo tomaban como un mandamiento o simplemente como un permiso para ellos. ¿Para qué? Para solicitar el divorcio como una excusa. En ese tiempo, en la época de Jesús, habían dos grandes rabinos que guiaban y orientaban al pueblo judío. Estaban uno de los rabinos mucho más estricto y riguroso, representado por un rabino llamado Shammai, quien él afirmaba que la única forma o la única manera para dar carta de divorcio era solamente por adulterio. Y después teníamos el otro lado opuesto, el rabino un poco más liberal, representado por un famoso rabino Hillel, que él decía que afirmaba que el hombre podía solicitar carta de divorcio por cualquier cosa que él sucediera. Es más, él podía solicitar carta de divorcio hasta si se hablaba mal de la suegra. Bueno, eso tenía razón, pero hasta por eso, si no le gustaba la comida, dicen los historiadores, podía darle carta de divorcio. ¿Y a qué rabino ustedes piensan que iban los judíos? ¿A Shammai o a Hillel? Debido a esto, la mayoría de los rabinos que hacían buscaban más, porque para obtener una carta de divorcio, un rabino debía firmar la carta ante dos testigos. Si usted tenía la firma de un rabino en esa carta y con dos testigos, usted podía darle carta de divorcio a su esposa. Podía hacerlo. Y la mayoría buscaban a este rabino, era muy solicitado, el otro no tenía casi clientes, ¿sí? De esta manera, en el tiempo de Jesús y de Pablo, por tal motivo, el divorcio se volvió de una manera desenfrenada por causa de esto. Las mujeres eran víctimas de esto y eran abandonadas constantemente. Solo se podía hacer esto, como mencionaba anteriormente, yendo a un rabino, teniendo dos testigos, listo. Carta de divorcio. La mujer no tenía ningún derecho, ningún motivo para defenderse. El único apoyo económico que ella recibía era que se tenía que devolver el lote que él había pagado por ella, nada más. Eso es lo único que le quedaba. Por lo tanto, los judíos eran muy estrictos y muy quisquillosos en el aspecto técnico, ¿no? Para cumplir con la ley
para escribir la documentación correspondiente para solicitar el divorcio, pero sus corazones estaban llenos de crueldad y de impiedad. Por eso Jesucristo, cuando los confronta en este texto tan conocido, les dice: ustedes son sepulcros blanqueados. Cumplen al pie de la letra de la ley, pero sus corazones están totalmente lejos del Señor, llenos de maldad. De hecho, el Señor Jesús, cuando en Mateo capítulo 5, versículo 31, y en Mateo capítulo 19, Él confronta esto a los judíos. Y Él toca este tema y dice así: Jesús le responde ¿a quiénes? A estos judíos, a estos rabinos. Le dice: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Jesús lo confronta a ellos. ¿Y qué hace Jesús aquí? Jesús responde ¿a qué? Elevando el estándar, mostrando el diseño original que Dios había establecido para el matrimonio. Lo que hace Jesús es reafirmar que el matrimonio es una unión permanente. Lo que Dios hizo, no lo separa el hombre, dice Jesús. ¿Jesús qué hace? Protege la dignidad de la mujer, que en aquella época y en esa cultura podía ser repudiada fácilmente y quedar desamparada. Jesús protege la dignidad de la mujer. Y Jesús enseña que el matrimonio no es un contrato frágil, sino una alianza de fidelidad que refleja la relación de Dios con su pueblo, porque Él después lo aclara más adelante. Por lo tanto, como consecuencia, la institución entera del matrimonio se veía amenazada. Por cierto, en ese tiempo la prostitución era algo desenfrenada también en la época de Jesús, inclusive dentro de los propios judíos. Esto en la cultura judía. Analicemos ahora la cultura griega, ¿no? Que era la cultura donde también estaba inserto el pueblo, ¿no? La iglesia. En la cultura griega, los griegos, ¿qué hacían? Tenían un enfoque muy parecido a la cultura griega, judía. A diferencia de que ellos no tenían que preocuparse por ningún aspecto técnico del Antiguo Testamento. ¿Sí? Ellos simplemente vivían sin importarles lo que era la fidelidad matrimonial. En ese tiempo, en la cultura griega, la prostitución era absolutamente especial para el estilo de vida de ellos. ¿Por qué? Porque sus religiones estaban cargadas de prostitutas y se creía que no solamente se tenían relación o comunión con los dioses, ¿se acuerdan que vimos el domingo pasado a través de la embriaguez? Sino que también tenían comunión con los dioses, teniendo relaciones con las sacerdotisas de los diferentes cultos que ellos proclamaban. Desmóstenes, ¿no? Demóstenes era un orador de ese tiempo muy conocido, griego. Él decía lo siguiente, fíjense lo que él decía. Era un orador muy famoso y muy conocido de Atenas. Y él decía: tenemos cortesanas para el placer, tenemos concubinas para la cohabitación diaria y tenemos esposas con el fin de tener hijos legítimos y guardianas fieles de nuestros asuntos domésticos. Imagínense, esto es la cultura que Pablo vivía. Y este en el tiempo en el que Pablo escribe. O sea, estamos tratando de entender el contexto. Ahora, el hombre griego encontraba su placer ¿dónde? Y su amistad fuera de su matrimonio. Su esposa era la que cuidaba la casa y los hijos. La vida familiar y del hogar casi estaba extinta. La fidelidad era prácticamente inexistente. No había un procedimiento legal para el divorcio. Simplemente se las echaba, se las expulsaba. Entonces, cuando Pablo presenta los principios aquí, realmente está yendo en contra, está enfrentando y está chocando contra la cultura. En ese contexto,
en esa época, es lo que Pablo escribe. Cuando uno entiende esto y contextualiza la situación en la que Pablo escribe, dígame si Pablo no rompe contra todo estilo de vida que en la cultura en la cual vivía se estaba dando. Pablo, ¿qué trata de hacer? Trata de reestructurar y educar a la iglesia de Éfeso, lo que implica ante los ojos de Dios tener una familia, que no es de la misma manera en que se veía la familia y el matrimonio en esa época y en ese contexto. Esta es la razón por la que Pablo constantemente habla en contra del pecado de la fornicación con tanta fuerza en sus cartas. Por eso Pablo habla mucho en contra de esto, porque era una cultura que estaba totalmente dominada por esto. Por lo tanto, en las cartas paulinas, nosotros vamos a ver que Pablo una y otra vez, enfrenta el pecado de la fornicación vez tras vez. Y Pablo utiliza una palabra importante, que es una palabra griega que se utilizaba en el Antiguo Testamento clásico, en el Nuevo Testamento, perdón, pero que también se aplica en la época cristiana esa palabra, que es la palabra porneia. En el Nuevo Testamento se traduce como fornicación o inmoralidad sexual. Por lo tanto, ¿qué es la porneia? ¿Qué significa porneia? En griego clásico y bíblico, porneia abarca toda forma de conducta sexual fuera del pacto matrimonial, ya sea prostitución, adulterio o relaciones ilícitas. El apóstol Pablo constantemente habla en contra de esto. Efesios 5:3 dice, pero fornicación, ahí está porneia, y toda inmundicia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Pablo está contrarrestando el estilo de vida de la cultura. Primera de Corintios 6, capítulo 2, 3 al 20, Pablo afirma que el cuerpo que es templo del Espíritu Santo y no debe unirse a la inmoralidad. Y él dice, haced huir fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica, palabra en griego, porneia, contra su propio cuerpo, peca. Primera de Tesalonicenses 4, del 3 al 5. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Que os apartéis de qué? Fornicación, porneia. Colosenses 3:5. Haced pues morir lo terrenal en vosotros. Fornicación, porneia. Impureza, pasiones desordenadas. Pablo constantemente está atacando el estilo de vida en el matrimonio de la cultura en la cual la iglesia está inserta. Porque vivimos en una cultura. Cualquier similitud a la realidad que hoy vivimos es pura coincidencia, hermano. No es otra. Y no hay nada nuevo bajo el sol. Pablo no habla de la porneia solo como un pecado moral, sino habla como una ruptura con la identidad de Cristo. ¿Se acuerdan que hablábamos a capítulos anteriores? Que el que está en Cristo tiene un estilo de vida de integridad, de santidad. Por lo tanto, si tú le das rienda suelta a esto, rompes tu identidad de cristiano. Eso es lo que Pablo está diciendo. Su insistencia, ¿qué refleja? Que la iglesia primitiva, ¿no? Vivía en un mundo donde la porneia o la fornicación era algo común, era algo aceptada culturalmente, pero el evangelio, ¿qué hace? Lo desenmascara como algo infructuoso y como algo destructivo. Y confronta a Pablo. Y nos faltó ver en la sociedad romana, que era la que más predominaba en la época del apóstol Pablo. En la sociedad romana las cosas eran peores todavía. El matrimonio era poco más que prostitución legalizada, porque alguien podía desecharle el divorcio de una manera legal tan fácil que podía aprovecharse como se quisiera. Para la época de Pablo, Séneca, que era otro filósofo y orador importante de esa época, decía lo siguiente: las mujeres se casaban para divorciarse y se divorciaban para casarse. ¿Qué hace? Pablo amonestó a los creyentes en Éfeso que vivían en un contraste total frente a las normas corruptas, viles, egocéntricas e inmorales de quienes vivían a su alrededor.
La relación entre esposo y esposa debían definirse conforme al modelo establecido por la relación entre Cristo y su iglesia. Pablo está contraatacando el estilo de vida que estaba tratando de insertarse dentro de la iglesia. Recordemos que la mayoría de los miembros de la iglesia de Éfeso vienen o venían de un estilo de vida de la cultura que predominaba en esa época. Entonces Pablo tiene que nuevamente poner las bases de una manera más confrontacional. Los matrimonios y familias cristianos se deben diferenciar de manera radical del estilo de vida de los matrimonios que no conocen al Señor. Las relaciones entre esposo y esposa cristianos debe ser santa e indisoluble, así como lo que existe entre Cristo y su iglesia es santa, pero también es indisoluble. Lo vamos a ver más adelante. Por lo tanto, las relaciones entre esposo y esposas, padres e hijos, deben estar tan impregnadas de humildad, amor y sumisión mutua. Las familias son hoy día los ladrillos que componen esta sociedad humana. Y una sociedad que no protege la familia menoscaba su propia existencia, hermanos. El principio básico de estar sometidos unos a otros tiene su poder y efectividad solamente en el temor de Dios. La familia no solo puede hallar realización plena cuando los padres e hijos creyentes siguen su diseño para la familia en el cual Dios ha establecido. Cuando hablamos de una plenitud del Espíritu, que Pablo dice en el versículo 18, Pablo viene hablando de esto, de cómo la vida cristiana llena del Espíritu, ¿sí? También se expresa, como decía en los versículos 20, en alabanza, en gratitud, en comunión, pero también se expresa a través de la sumisión, el uno hacia el otro. ¿Y cuál es la transición que hace aquí Pablo hacia las familias, relaciones familiares? ¿Qué hace el versículo 21 que acabamos de leer y el que nos da la introducción? Introduce la sección sobre las relaciones en el hogar y la sociedad. Esposo, esposa, padres e hijos, amos y siervos. ¿Qué es lo que viene más adelante? La sumisión mutua es el principio general que luego se aplica ¿a qué? En cada relación específica y concreta. Si no entendemos esto, difícilmente podamos entender y asimilar lo que viene más adelante. Si un creyente no se mantiene lleno del Espíritu Santo y aplicando la palabra de Dios a su vida, hasta el mejor consejo solo podrá producir beneficios superficiales y temporales. ¿Por qué? Porque el corazón no tendrá la motivación adecuada ni el poder para poder cambiar su estilo de vida. Santiago dice, ¿no? Capítulo 4, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestros pensamientos, las cuales combaten en vuestros miembros? Los conflictos que se dan dentro de la iglesia, en el hogar o en la familia, siempre vienen como resultados de corazones que están dirigidos por el ego antes que del Espíritu Santo. Cuando el ego insiste en sus propios derechos, opiniones y metas, la armonía se destruye, hermanos, y la paz se acaba. Por lo tanto, y se hace imposible tener una relación dentro de esa familia. La vida egocéntrica siempre batalla por estar en la cima y empuja hacia abajo a los demás a medida que asciende con orgullo. En cambio, la vida centrada en el Espíritu, por otra parte, está dirigida hacia la humildad y la sumisión a otros y levanta a los demás en su intención de servir. El creyente lleno del Espíritu se caracteriza por cumplir esto, como dice Pablo en Filipenses, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Cuando hablamos de someter, que dice Pablo, la palabra someteos es en la palabra griega hipotazo,
que esta palabra someterse es un término de origen militar que se utilizaba en esa época, que significa estar por debajo de. Eso significa la palabra someterse. Habla de un orden jerárquico. Es una palabra militar. Aquellos que han tenido la posibilidad y conocen lo que es el desarrollo dentro de la vida militar, todo se rige por estructura, por orden, por jerarquía. Un cabo puede tener mayor experiencia y conocimiento que su jefe, ¿no? Pero por más que sepa, tiene que respetar el cargo, la jerarquía, con respeto. Y eso se cumple al pie de la letra, ¿sí? Por lo tanto, esto no implica inferioridad, sino disposición voluntaria a buscar el bien del otro. No hablamos de inferioridad, porque ante los ojos de Dios somos todos iguales, pero sí entender el lugar que nos corresponde a cada uno. No se trata de opresión ni jerarquía impuesta, sino de una actitud de humildad y servicio mutuo. Los cristianos llenos del Espíritu Santo se ponen a sí mismos por debajo de los demás, unos a otros, dice. ¿Cuál es el concepto central de esto? De renunciar a nuestros propios derechos individuales para dar prioridad a las demás personas. Se trata de ver y velar por la necesidad del otro. Implica una renuncia voluntaria y abnegada, en primer lugar, hacia Dios. Porque cuando uno decide entregar su vida a Cristo, tiene que entender y comprender que el momento en que uno dice, yo quiero hacer tu voluntad y vivir para ti, nuestros derechos murieron ahí. Si decido entregarle toda mi vida a Cristo. Como dijo Pablo, con Cristo yo ya no vivo. Mi Pablo está crucificado. Y Pablo no estaba diciendo de él que ahora vivía. Todo lo que él anhelaba personalmente lo ponía bajo los pies de Cristo. Para llevar a cabo en primera instancia la voluntad de él, no la de uno. Cuando uno viene a Cristo tiene que entender, hermano, que renuncia y muere a todos sus propios deseos personales por sobre los del Señor y sobre los del prójimo. Y eso es lo que más cuesta, porque es una lucha diaria y constante. Tengo que crucificar mi propio yo. Y ahí es donde más nos cuesta. Y ahí es donde más nos duele. Porque nuestro orgullo, nuestro ego quiere salir, quiere brotar. Y ahí es donde yo tengo que llevar a los pies de Cristo toda mi vida al Señor. La sumisión es siempre ¿hacia qué? Hacia la autoridad en primera instancia que Dios pone sobre nosotros, ya sea en la sociedad, en el hogar o en cualquier otra parte. Todos los creyentes somos iguales ante los ojos de Dios. Pero tiene que haber sumisión para que haya orden. ¿Sí? La sumisión es para todos. Todos en la tierra debemos practicarla. Pero no todos nos sometemos a las mismas autoridades. Algunos se equivocan pensando que la sumisión es ser inferior, es decir, menos que otro. Pero la Biblia usa la palabra someter en relación con orden y propósito, no con valor. Aquí está el problema, que a veces asociamos la sumisión con valor. Y la sumisión no está relacionada con los valores que nosotros le asignamos a las personas o a las relaciones, sino que la sumisión está asociada con un orden y un propósito dentro de la estructura que Dios estableció desde los principios de la creación del mundo, en cuanto a la familia. Por lo tanto, Jesús mismo padeció de este orden. Él era igual al Padre, ¿sí? Él no era inferior al Padre, pero él se sometió como hijo a la voluntad de su Padre. Y Pablo lo describe de una manera tan espectacular en el libro de Filipenses, y hablando a la iglesia de Filipenses con relación a las relaciones de humildad, él le dice, hermanos, si quieren ser humildes, bueno, sigan el ejemplo de Cristo. Y le dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús,
el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó. La palabra, la Reina Valera utiliza despojarse. La versión NTV utiliza la palabra renunció, sino que renunció a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vemos en la vida de Jesús una sumisión total y absoluta a la voluntad de su Padre. Y eran iguales. De hecho, cuando él va a Getsemaní, le dice, Señor, si puedes, evitemos esto, pero que no se haga mi voluntad, sino la suya, la tuya. Ejemplo de sumisión. Sabía cuál era su posición, había descendido como hijo. Y como hijo tenía que someterse a la voluntad de su Padre. Ejemplo de sumisión. Si Jesús lo hizo, ¿qué nos queda a nosotros, hermanos? Nosotros estudiamos en teología que aprendemos que el Padre y el Hijo que son iguales en todo. ¿Sí? Jesús cuando descendió nunca dejó de ser Dios. Era 100% Dios y 100% hombre. ¿Pero qué? Ambos tienen la misma naturaleza, la misma esencia, el mismo poder. ¿Pero qué? Cuando en el libro de Apocalipsis nosotros vemos que ambos adoran a quienes dicen que adoran al Cordero y al Padre, pero aún así el Hijo se somete a su Padre por una razón, solamente por una razón de orden y de propósito. Aquellos que se someten tienen diferentes roles que los que están sobre ellos, pero no son inferiores. La sumisión es una actitud de respeto hacia aquel que guía. No sé si vamos entendiendo el concepto de lo que es sometimiento, de lo que Pablo dice en el versículo 21. Pablo siempre está aconsejando y habla sobre la importancia de someterse, de sujetarse, ¿no? De hecho, Pablo aconseja a los creyentes de Corintio y les dice que se mantengan en sujeción a aquellos que los ministran con fidelidad. Primera de Corintios 16 dice, os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a los que los ayudan y trabajan con ustedes. El apóstol Pedro también nos ordena, dice, por causa del Señor, que dice, someteos a toda institución humana. Es la misma palabra que utiliza aquí Pablo en Efesios. Ya sea, dice, al rey como a superiores, ya a los gobernantes como por el enviado para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios. Primera de Pedro 2, 13 al 15. Hermanos, una nación no puede funcionar sin la autoridad de sus gobernadores, de sus soldados, de sus policías, de los jueces y demás. Porque la nación, si no, se desintegraría en una anarquía. Tiene que haber un orden y tiene que haber una estructura. Sí o sí. Siempre que la iglesia trata de funcionar aparte de este sistema que Dios estableció de autoridad, genera confusión y genera desorden. Siempre. Ninguna institución, incluso la iglesia, puede funcionar sin un sistema de autoridad y sumisión. Es un orden que Dios estableció desde el principio. Y si no se respeta ese orden, se genera un desorden y un caos en una institución. Por lo tanto, en el hogar, la unidad más pequeña de la sociedad humana, se aplica el mismo principio. Hasta la unidad familiar más reducida es incapaz de funcionar si cada miembro exige y expresa a plenitud su propia voluntad y quiere hacer lo que le plazca. Se genera un desorden. El sistema de autoridad que Dios ha ordenado para la familia es que las esposas es que los esposos sean la cabeza de las esposas y los padres cabezas sobre los hijos. Ese es el orden que Dios estableció. Y lo vamos a ir analizando en los siguientes versículos, pero de la manera correcta y adecuada en la cual se debe aplicar en nuestras vidas. Además de estas relaciones sociales, funcionales y necesarias basadas en la autoridad y la sumisión mutua, Dios manda a todos los cristianos, líderes y seguidores también, por igual, ya sean esposo o esposa, por igual, o a padres o hijos, a todos que sigamos el mismo ejemplo que Jesús nos enseñó
cuando se sometió a la voluntad de su Padre. Como Pablo prosiguió a explicar más adelante, en los versículos que vamos a analizar los domingos que vienen, el funcionamiento estructural de la familia, así como el de la iglesia y el gobierno, requiere tanto autoridad como sumisión. La sumisión es una actitud espiritual general que debe ser una realidad en la vida de todos los creyentes en todas sus relaciones. Todo cristiano obediente y lleno del Espíritu Santo es un cristiano que se somete. No hablo de despotismo, eso es otra cosa, ¿sí? Que eso lo vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando. Por lo tanto, el esposo que exige la sumisión de su esposa a él, pero no reconoce su propia obligación de someterse a ella, distorsiona el principio de Dios para la relación matrimonial y no puede funcionar como un esposo piadoso. ¿Se dan cuenta? ¿Se entiende? Los padres que demandan obediencia de sus hijos, pero no reconocen su propia obligación de someterse en sacrificio amoroso para satisfacer las necesidades de sus hijos, son ellos mismos desobedientes a su Padre celestial y no puede funcionar como un padre piadoso. Aunque Dios ha ordenado a los esposos como cabeza sobre sus esposas y a los padres como cabeza sobre sus hijos, también ordena la sumisión y responsabilidad mutua entre todos los miembros de la familia. La sumisión y la consideración mutua desplaza la soberbia, la rudeza, el egoísmo y la terquedad con respecto a las opiniones o preferencias personales de cada uno. Esta sumisión está templada por una reverencia a Cristo y es el producto, como decía Pablo, de la llenura del Espíritu Santo. La sumisión es parte del comportamiento de un verdadero cristiano que se identifica como un hijo de Dios. Y Jesús mostró esta actitud de humildad y de sumisión cuando Él lava los pies a sus discípulos. Una actitud de humildad hacia el otro, hacia el prójimo. Las esposas se someten a sus esposos. Los esposos se someten a Cristo. Los hijos se someten a sus padres. Los esclavos se someten a sus amos. Los amos se someten a Cristo. La Biblia no enseña la sumisión mutua. ¿Qué quiere decir esto? Los hijos se someten a los padres y los padres se someten a sus hijos. Eso no es lo que enseña la Biblia. Este criterio genera un caos, ¿no? Hoy tenemos familias que los hijos mandan a los padres y no se someten a la autoridad de sus padres. Se genera un caos. Por otra parte, lo que sí la Biblia manda es una consideración mutua. Esto significa ser sensible a las necesidades de otros. La Biblia también habla de un amor mutuo, ¿sí? Pablo no enseña que el esposo debe someter a su esposa, pero sí enseña que el esposo debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Y este sometimiento es en el temor, dice el texto, de Dios. Y con esto vamos finalizando ya. La palabra temor es phobos. Aquí no significa miedo, sino reverencia, respeto profundo, reconocimiento de la santidad de Dios. El sometimiento está relacionada con el temor a Dios. Pero el sometimiento está relacionada también con el respeto que la otra persona puede brindar a través de ese trato que debe dar. Un trato de amor, de consideración. Por lo tanto, la motivación para la sujeción mutua, ¿cuál es? No es una conveniencia social, como lo ve hoy día la sociedad, sino que es la obediencia y la reverencia al Señor. La sujeción mutua es el fundamento de la unidad en la diversidad. ¿Y prepara qué? El terreno para las exhortaciones específicas que siguen más adelante, en los versículos siguientes. Esposos, esposas, padres, hijos, amos y siervos. A modo de conclusión y finalizando esta introducción, ¿sí?
La iglesia evidencia estar llena del Espíritu ¿cómo? Cuando sus miembros se relacionan con humildad, con respeto, ¿no? Y con servicio mutuo. Este principio, ¿qué hace? Transforma las relaciones familiares y sociales, mostrando que Cristo es la cabeza y modelo de entrega. Nuestro ejemplo y modelo es Él. La mujer no debe buscar usurpar la autoridad y dominar a su esposo. El marido no debe ejercer su autoridad de manera áspera y desconsiderada. ¿Y qué hace Pablo aquí? Introduce el principio que enmarca toda la enseñanza sobre las relaciones familiares y comunitarias que viene más adelante. ¿Sí? Por lo tanto, ¿cuál es el fundamento de las relaciones familiares? Este versículo es clave antes de hablar de esposo, esposa, hijos y padre. En la iglesia, la sumisión mutua rompe con el egoísmo y la competencia. En el matrimonio significa que ambos buscan el bien del otro, no la imposición de uno sobre el otro. Esto es lo que Pablo está tratando de decir, y esto hemos analizado solamente el versículo 21. Es una pequeña introducción, entendiendo nuestra realidad y entendiendo y comprendiendo la cultura en la cual Pablo escribe esto. ¿Sí? Por lo tanto, que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros a entender este principio que es sumamente importante para que se pueda entender de manera clara, de manera sencilla y que nosotros podamos aplicarla a nuestro estilo de vida como hijos de Dios. Amén. Gracias por escuchar este audio. Esperamos que haya sido de bendición para su vida. Para más videos y prédicas ingrese a nuestro canal de YouTube.